Bueno, el tema de esta parte es la seguridad y el software libre. De entrada hay una creencia bastante generalizada de que el software libre, justamente por la disponibilidad pública del código fuente, estaría sometido a mayores riesgos porque cualquiera puede ver cómo está escrito, qué es lo que tiene, qué instrucciones tiene y por lo tanto eh, apuntar a qué debilidades pudiera tener ese código. Sin embargo, como vamos a ver acá, es de mínima un tema controvertido, algo sobre lo cual valdría la pena debatir. Y en ese sentido vamos a dar algunos elementos que tienen que ver con la seguridad en general y las opiniones de una serie de autores que nos van a dar por lo menos elementos como para que nos formemos nuestro propio criterio. En el ámbito de la seguridad informática, pero no solo en ese ámbito, suele utilizarse mucho un principio llamado de Kerckhoffs, que en realidad él escribió una serie una desiderata, puso él en su publicación, sobre aspectos que serían recomendables o convenientes en un sistema de seguridad. Eh, Parte de sus tareas, además de ser lingüista, Kerckhoff era criptógrafo. Y en su libro, La criptografía militaire, ahí precisamente va a plantear como segundo principio o segundo deseo que la efectividad de un sistema no debe depender de que su diseño permanezca en secreto. Es decir, es bueno el sistema para defender el secreto o la criptografía, el que no se descubra un mensaje, no porque eh, la forma en que ha sido realizada esa comunicación segura sea secreta, sino porque su diseño no permita o no sea fácil que sea vulnerado. En otros términos, un sistema militar seguro, decía, no debe requerir secreto, pudiendo ser robado por el enemigo sin que ello cause un problema. Retomando esa misma visión de Kerckhoff, que de hecho es una cita habitual en el mundo de la seguridad informática, Rebecca Mercury comparó con la idea común que se tiene de que un avestruz mete la cabeza bajo la tierra para no ser visto. En realidad es, también lo aclara la autora, no es una visión correcta en cuanto al comportamiento de los avestruces, pero sirve como una metáfora. Lo que plantea Mercury y Newman, coautores de ese artículo que mencionamos a continuación, es que hay diseñadores de programas de seguridad informática que creen que restringir el acceso al código va a evitar que se expongan las vulnerabilidades. En el artículo que está mencionado ahí, publicado en el año 2003, en una de las comunicaciones para la ACM, ellos repasan algunos casos en los que a pesar de la búsqueda de mantener en secreto la forma en que se había implementado un sistema de seguridad, ese sistema fue violado igualmente, incluso en algunos casos con consecuencias mucho peores porque se había asumido que ese secreto iba a ser suficiente para asegurar la inviolabilidad. Hay otro artículo interesante, esto es de un libro de Joseph Miga Kitza, que se llama Guide to Network Computer Security, que sostiene que la creencia de que el secreto puede hacer que el sistema sea más seguro es solo una creencia, un mito de hecho, dice Miga. Y justamente para sostener eso se basan en algunos ejemplos. CSS es el sistema que se utilizó históricamente para el cifrado de los DVD con la intención de que se evitaran las copias. Cualquiera sabrá hoy de que existen muchísimos programas que permiten copiar DVD sin ningún tipo de restricciones. Eso fue porque poco después de que fuera publicado el sistema creado por Matsushita para cifrar los DVD, un investigador llamado John Lesch Johansen publicó un software que ya rompía esa protección. Y si bien la idea original de los DVD era que a través de un sistema de cifrado secreto fuera imposible hacer una copia funcional, en poco tiempo cualquiera de los autores de DVD ya podía
ser hackeado y comprometido, de modo tal de que al poco tiempo después ya había muchísimas aplicaciones que eran capaces de copiar cualquier DVD. El caso que cita Mercury, que también está mencionado por otros autores, referido al problema de la seguridad por oscuridad, es el caso del Encryption Encryption Standard, un estándar en su momento que de cifrado que buscaba que las comunicaciones permanecieran secretas y que pudieran ser inviolables. Eso es del año 1994. Digo, está muy atrás en el tiempo y hoy se sabe que ese tipo de mecanismos no funcionaban, no brindaban la seguridad que decían que brindaban, pero lo concreto, y que fue en muy poco tiempo, Matt Blaze descubrió una forma de acceder a esas comunicaciones sin necesidad de conocer las claves. De esa forma, a pesar de que el sistema de encriptación o de cifrado era secreto, lo mismo fue posible violar ese secreto, y de hecho, como se había difundido de una forma bastante masiva, el descubrimiento de Blaze posibilitó de que muchísima gente tuviera acceso a las comunicaciones que supuestamente se quería preservar. Dentro de eso, volvemos al tema de que en el caso del software libre y de código abierto, el código está disponible y cualquier programador puede mirar en él, y uno pensaría, bueno, están expuestas las posibles vulnerabilidades. En realidad, según como uno lo mire, eso puede ser una debilidad o puede ser una fortaleza. Y como siempre en esta materia, no intentamos que se adopte una visión única, sino que vamos a dar elementos a favor y en contra, sabiendo, por supuesto, como yo ya he reconocido cuál es mi posición al respecto, pero sí para que ustedes mismos se formen su propio punto de vista. Bueno, Dale Murray, en su publicación Open Source and Security, Why Transparency Now Equals Strength, es del año 2020, es bastante nuevito, advierte que un error tradicional respecto del software de código abierto es que la transparencia del código implica que las vulnerabilidades se encuentran más fácilmente y por lo tanto se podrían convertir en un objeto de abuso. Ese trabajo de Dale apunta justamente a mostrar cómo, por contrario de esa creencia o esa visión superficial del problema, el hecho de que el código fuente esté disponible es una ventaja. En ese mismo artículo, acá tomamos 5 de los aspectos que él señala como ventajas en cuanto a la seguridad. Por un lado, que la corrección de errores y actualizaciones suelen ser más frecuentes. En esto volvemos a lo que hace ya algún tiempo vimos, que es la catedral y el bazar. La idea de un desarrollo a través de un bazar, donde hay mucha gente que está participando en informar los errores, en proponer correcciones, etcétera, es también una fuente de que si existe un error, que también es un compromiso a la seguridad, no solo los ataques, sino que algo no haga lo que tiene que hacer, también es un compromiso para la seguridad. Bueno, en este caso, sabemos que muchas veces representa una ventaja. Otro aspecto que destacan estos autores es que el software puede ser adaptado a las políticas propias de la organización. Es decir, las políticas de seguridad, como vimos precisamente cuando tratábamos los estándares referidos a los sistemas de gestión de seguridad de la información, pueden ser diferentes en distintas organizaciones, pueden haber distintas prioridades. Y si es que uno puede disponer del código fuente de una aplicación que va a utilizar en el ámbito de la seguridad, la propia organización puede hacer las modificaciones o las adaptaciones que fueran pertinentes y no depender, en definitiva, de quién es el autor o de una empresa que pudiera ser la única responsable de acceder al uso de ese software. Por otro lado, también la disponibilidad de código permite que se hagan auditorías propias, es decir, la propia organización, entidad, por ejemplo, universidad o repartición gubernamental, puede hacer su propio estudio de seguridad según sus propias pautas, según sus propios estándares, y no depende de que
de creer en que otras entidades o los propios eh, oferentes de un software sean quienes garanticen esa adecuación. Y cuando se trata de software como servicio, eh, por ejemplo, una nube, todo lo que sean sistemas de servicios basados en la nube, si es que uno va a depender, si una organización va a depender de una corporación en particular para poder hacer funcionar sus cosas o para poder llevar y mantener sus datos, va a tener una dependencia que puede saltearse a través del uso de software libre, ya que posibilita de que cada organización pueda hacer su propia instalación de un servicio de este tipo. Por otro lado, la empresa que provee un software de seguridad bien podría discontinuarlo, dejar de mantenerlo, o la propia empresa, por distintas razones, no estar accesible para la entidad que necesita utilizarlo. Eso es algo que también, contando con el software libre, es posible evitar ese riesgo. Sin embargo, como dijimos en su momento, no solo hay visiones positivas respecto del uso del software libre en el ámbito de la seguridad. Y en eso hay algunos aspectos que es interesante tener en cuenta. Primero, que no todo el software libre tiene la misma rigurosidad en el mantenimiento ni la frecuencia con la que se mantiene o se publica. Así como lo mencionamos como un punto fuerte que algunos autores señalaban, de todos modos, no vale para todo el software libre. Hemos visto de que hay algunos programas que tienen unos pocos colaboradores, que publican cada mucho tiempo. No todos logran esa instancia de bazar, como mencionaba Raymond, en la que hay una gran comunidad detrás de ella y mucho menos una garantía de que aquellos que participan en el desarrollo y en la evolución de una determinada aplicación tengan la preparación o las intenciones adecuadas. Por otro lado, en algunos casos, según señalan algunos autores, el conocer el código fuente de una aplicación podría darle alguna ventaja a los atacantes. Por ejemplo, si se conoce en qué lugar de la memoria quedaría almacenado una contraseña, bueno, reduce la cantidad de esfuerzo que tendría que hacer un atacante para poder develarlo. Relacionado con eso, justamente esto está basado en un libro que también incluimos como una referencia para este tema, que es 10 leyes sobre la seguridad informática. En ese libro se plantea que el principio de Kerckhoff se refiere al algoritmo, es decir, a la forma, al diseño que tiene una solución de seguridad y no a la forma en que está implementado. Sin embargo, hay algunas observaciones en sentido contrario al respecto, como Hoffman y Jacobs, que dicen que la implementación en el caso del software es suficientemente compleja como para que por sí mismo se tenga en cuenta la aplicación del principio de Kerckhoff, es decir, que también esa implementación sea pública como para que pueda ser también considerada y evaluada y auditada de manera independiente. Es decir, ahí están dos visiones que son como para poder cotejar. Por un lado, quien dice de que dejar libre el código fuente le da alguna ventaja a un atacante, y por otro lado, quien va a poner el énfasis en que el hecho de que esté accesible va a haber más auditorías o la posibilidad de hacer una auditoría más completa o muchas auditorías independientes para asegurar, para tener una mayor confianza, digamos, en el software. Resumiendo, no hay unanimidad sobre si el software libre es intrínsecamente más seguro. Es decir, hay un cierto grado de discrepancias en la comunidad académica y en la industria al respecto. En la industria más aún que en la comunidad académica, por supuesto. Por otro lado, es cierto
que la disponibilidad pública del código fuente favorece que haya muchas auditorías y adaptaciones a contextos particulares. Quienes objetan esto dicen, bueno, también le da alguna ventaja al posible atacante porque es más fácil encontrar vulnerabilidades. Lo mismo que facilita de que mucha gente encuentre errores, también permite que sean atacantes quienes encuentren esos errores. Obviamente, esto va a depender del caso particular. En general, y esto también es importante dejarlo claro, más allá de estas diferencias o discrepancias en cuanto al software libre en concreto, como afirmaciones generales, es decir, si siempre es mejor, si siempre es más conveniente o no lo es, o nunca lo es, lo que sí hay acuerdo en la comunidad de seguridad de la información es que la seguridad por oscuridad no es una verdadera solución. Puede haber discrepancias en cuanto a si eso comprende la implementación concreta y por eso hay distintas aplicaciones o servicios que pueden tener parte en software libre y parte en software privativo, pensando que hay ciertas características que quieren preservar para no darle también una posibilidad a un atacante, pero en general nadie piensa de que la sola oscuridad sea un aporte real a la seguridad. Un ejemplo para que analicemos sobre la seguridad informática, sobre la conveniencia o no del software libre en ese caso, es el del voto electrónico. En ese sentido, hay tres aspectos que vamos a mencionar acá sobre la conveniencia o no, o que enmarcan la conveniencia o no de utilizar software libre en este aspecto, que es que un software dedicado que está incluido en un sistema de voto electrónico es de carácter crítico. ¿Por qué? Porque si falla, el fallo no es solamente que el software va a dar un error o que no es lo mismo que se cuelgue la computadora cuando estás en un videojuego o qué sé yo, o incluso que se te cierre un procesador de texto y pierdas algo que acabas de escribir. Una falla en un sistema que está encargado de que la gente elija va a comprometer a la democracia en su conjunto. Por lo tanto, es un sistema crítico. Y ligado con eso, las características mismas de que sea un sistema electoral que hace a la democracia, es que si ese sistema solo puede ser controlado por una pequeña parte de la sociedad, una empresa, o a lo mejor solo los informáticos con título, bueno, esa parte de la sociedad va a estar en una situación de privilegio que contradice la idea de una democracia en la que todos tengan iguales posibilidades. Sobre este tema particular del voto electrónico y de manera de ilustrar los aspectos que hemos venido viendo sobre seguridad informática y software libre, vamos a volver posteriormente.